¿sí? A ver. Este es el calendario académico que nosotros tenemos. Voy a agrandar un poquito porque no lo... Ahí está. Nosotros tendríamos... Esta es la última semana de clase, el 15 de noviembre. Esa semana ya tendríamos que cerrar todo, ¿sí? Parciales, todo, absolutamente todo. En realidad tenemos que cerrar antes, acá. Esta semana del 8 de noviembre ya se tienen que hacer los recuperatorios. Ahí están los recuperatorios. ¿Sí? Esos serían los recuperatorios. Por lo tanto, los parciales, el segundo parcial, tiene que estar, creería yo, que acá tendríamos que empezar con el segundo parcial. ¿Sí? Segundo parcial. Hacemos segundo parcial teórico, ¿sí? Segundo parcial práctico. Y recuperatorio. Y acá, recuperatorio. ¿Te parece, Jorge? Sí, perfecto. Esta semana del 8 de noviembre es recuperatorio práctico y teórico. ¿Sí? Por supuesto, el lunes es teórico y el jueves es práctico, recuperatorio. Ese es el segundo recuperatorio, el práctico, y el recuperatorio, el teórico, que es este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fecha del segundo parcial va a ser la semana del 25. La semana del 25 de octubre ya estamos rindiendo el segundo parcial teórico. ¿Sí? La primera de noviembre, el segundo parcial práctico. Y el 8 de noviembre estamos rindiendo los recuperatorios. Tomen nota para que, porque en estas fechas, se les van a amontonar absolutamente todos los parciales, de todas las materias. ¿Sí? Así que, para que se vayan organizando. ¿Preguntas? ¿25 parcial teórico? Correcto. 4 del 11 parcial práctico, segundo parcial práctico. Y 8 del 11, no, esa semana del 8 del 11 están, perfecto, 8 del 11 recuperatorio teórico y 11 del 11 recuperatorio práctico. Está bien, eso sería lo correcto. Si alguien lo puede pasar, si alguien lo pueden pasar por el WhatsApp del grupo, mejor. Yo voy a publicarlo en la página del aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo anoto, 25 del 10, teórico, 4 del 11, práctico, y 8 y 11, recuperatorio. Ya lo voy a agendar en el aula virtual para que ustedes lo tengan ahí presente. Lo único que les pido a ustedes es que... ¿hasta qué unidad? Hasta la unidad número 13.
teórico hasta la unidad número 13. ¿De acuerdo? Y el práctico, vamos a andar cerca del trabajo práctico número 11, por ahí, 10, 11. ¿Sí? Fíjense que los trabajos prácticos tienen una numeración distinta a las unidades, ¿no? Los trabajos prácticos tienen otra numeración. Pero creo que andaremos por ahí 9, 10. 9, 10, 11. ¿Estamos? Bueno, les voy comentando algo. Ahora los próximos laboratorios, los próximos 2 laboratorios, les voy comentando, los próximos 2 laboratorios, trabajo práctico de laboratorio, que acuérdense que los trabajos prácticos de laboratorio son condiciones necesarias para aprobar la materia, ¿no? Los próximos 2 trabajos prácticos de laboratorio los van a hacer con el ingeniero Aarón, ¿sí? Por supuesto que estamos controlando con el ingeniero Jorge y yo, estamos controlando todo, pero el ingeniero Aarón, que se va a presentar el jueves, para que ustedes lo conozcan y vean cómo va a ser la mecánica de trabajo, se va a hacer cargo de los trabajos prácticos de laboratorio. ¿De acuerdo? Él va a hacer, y van a coordinar con él a través del aula virtual. ¿De acuerdo? Esas son las novedades que tenemos. Si me permitís, Luis, ¿sí? En colación a esto, en relación a esto, aprovecho a decirles que por favor no me envíen los trabajos, porque la última instrucción era que me la enviaran por mail. Entonces, que esperen un poquito que se presente el nuevo ingeniero, así le enviamos el segundo trabajo práctico directamente a él. Claro. ¿Está bien? Creo que tengo un par de grupos que sí, que ya han enviado, pero bueno, le vamos a pedir que reenvíen esa información cuando se presente Araújo. Perfecto, si no se las reenviamos nosotros. Exacto, también. Claro. Bueno, ¿preguntas? Ahí Matías Mercado dice, o sea, el TPL2. No, o sea, claro. Después del TPL2 se lo van a enviar a Aarón, ingeniero de Aarón. ¿Sí? No sé cuándo se vencía la fecha. no, y estábamos ahora, habíamos dicho fin de mes. Ah, bueno. Bárbaro, entonces. Entre esta y la próxima semana. Perfecto. Muy bien. Bueno, estamos... ¿Sí? Sí, Matías. Ya está. Esto, el tema que vamos a ver hoy, ya está publicado en la página, en el aula virtual. Muy bien. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Ustedes háganme acordar, ¿nosotros habíamos empezado con la unidad número 9 o todavía no? Me parece que habíamos visto una parte de la ley de Faraday. Bueno, vemos rapidito acá la ley de Faraday. Bueno, esta ley, la ley de inducción de Faraday, es una ley muy importante, ¿sí? La ley de Faraday, fíjense que hasta el día de hoy se la está utilizando, ¿no es cierto? La ley se conoce como ley de Faraday-Lenz, ¿sí? La ley de Faraday dice que se puede inducir una FEM en un circuito que no tiene conectada ninguna batería cuando se produce el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿no es cierto? El cambio con respecto al tiempo del flujo magnético. Fíjense que acá, para demostrar la ley de Faraday, se muestran 2 experimentos sencillos. Acá tenemos un galvanómetro, un miliamperímetro, un aparato, un instrumento que puede detectar el paso de la corriente. Es muy sensible, detecta el paso de la corriente, no solo el paso de la corriente, sino también la dirección en la dirección que lo hace. ¿Sí? Este aparatito, galvanómetro o miliamperímetro,
¿no es cierto? Se conecta a una espira, un alambre que tiene esta forma, ¿no es cierto?, que encierra una determinada área. Si nosotros acercamos el imán, fíjese el imán como una fuente de campo magnético, ¿no es cierto? Si acercamos el imán a la espira, ¿sí?, las líneas de campo que van a atravesar el área de la espira van a ir aumentando. Si nosotros dejamos quieto el imán con respecto a la espira, las líneas de campo van a ser siempre las mismas, es decir, no van a variar en el tiempo. Ahora, si las líneas de campo, si el imán lo retiramos, lo alejamos de la espira, las líneas de campo van a ir disminuyendo. Nosotros habíamos definido, si ustedes recuerdan, el flujo eléctrico, ¿sí? Flujo eléctrico, que representaba una cantidad, digamos, era proporcional al número de líneas de campo que atravesaban un área en forma perpendicular. Acá nosotros vamos a definir el flujo magnético de igual manera. El flujo magnético va a ser igual a la integral del producto escalar de B por diferencial de A. ¿Está bien? Ese sería el flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad de líneas que atraviesan el área de una espira, ¿no? En este caso, el área de la espira sería esta. Si nosotros acercamos el imán, el flujo va aumentando, ¿no es cierto? Si el imán lo dejamos en reposo, el flujo a través del área no va a cambiar. Y si lo alejamos, las líneas de campo van a ir disminuyendo, entonces ahí vuelve a cambiar. Entonces, este aparato, el amperímetro, detecta el paso de la corriente cuando a través de la espira, cuando el imán se acerca o cuando el imán se aleja. Mientras el imán está quieto, fíjense que en la aguja no detecta ningún paso de la corriente. Entonces, la deducción que hizo Faraday dice que cuando hay un movimiento relativo entre el imán y la espira, ¿no es cierto?, aparece una corriente, que es lo que detecta este aparatito. Aparece una corriente, sin que esté conectada ninguna batería al circuito, ¿no es cierto? En el segundo experimento habla de este dispositivo, que es un anillo, ¿no es cierto?, un anillo de hierro, ¿sí?, al cual se le enrolla un alambre conductor, a la cual se le llama bobina primaria, y esa bobina primaria está conectada a una batería. Después se toma otro alambre conductor, se enrolla en el otro extremo del anillo, al cual se le llama bobina secundaria, y se conecta con un amperímetro. El experimento es el siguiente. Acá tenemos un interruptor para abrir y cerrar el circuito, ¿no es cierto? Cuando se cierra el circuito, se establece una corriente, por la bobina se establece una corriente, y esa bobina va a generar un campo magnético. Ese campo magnético se va a generar, va a aparecer en el anillo de hierro y va a atravesar la segunda bobina. ¿Está bien? Ahora, este aparato que tenemos acá, que es un amperímetro, miliamperímetro o un galvanómetro, que cumpliría la misma función, detecta el paso de la corriente en dos situaciones. Cuando en el instante t igual a 0, que se cierra el interruptor, el aparatito detecta el paso de la corriente. Después de un tiempo, t igual a t, ¿no es cierto?, el aparatito dice que la corriente que pasa a través de él es igual a 0. Esto cuando se cierra. Cuando se abre, en un t igual a 0, se abre el interruptor, el aparatito vuelve a indicar el paso de la corriente, pero en sentido contrario. Y después, luego de un tiempo, ¿sí?, el aparato vuelve a indicar el paso de la corriente cero. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando nosotros cerramos el interruptor, la corriente empieza a aumentar, aumenta el campo magnético que se produce en esta bobina, ¿no es cierto?, y el campo magnético va a tomar un valor 0 hasta un valor máximo en un tiempo t. Cuando el campo magnético y la corriente se estabiliza,
¿no es cierto? El campo magnético también lo hace, por lo tanto, al ser el campo magnético constante, el amperímetro indica que la corriente es cero. Entonces, se detectó la corriente en el momento de cerrar el interruptor y en el momento de abrir el interruptor. Entonces, a partir de estas observaciones que hizo este señor Faraday, ¿no es cierto?, puedo decir que estos resultados decían que se podía inducir una corriente, ¿no es cierto?, en una espira, cuando el flujo magnético cambiaba en el tiempo. ¿Está bien? Fíjense que podemos, dice don Faraday, podemos producir una corriente eléctrica en el bobinado secundario variando el campo magnético que la atraviesa. Para que varíe el campo magnético, fíjense que el campo magnético es directamente proporcional. Perdón. El campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Conforme la corriente aumente, el campo magnético también lo va a hacer, ¿no? Es decir, podemos producir una corriente eléctrica en un bobinado secundario variando el campo magnético que lo atraviesa. ¿Está bien? Y el flujo, dijimos que el flujo magnético también depende del campo magnético. Es decir, si la corriente aumenta, el campo aumenta, y si el campo aumenta, aumenta el flujo, porque el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético. ¿Estamos? Entonces, don Faraday dice, este señor Michael Faraday dice, que es posible establecer una corriente, a pesar que no exista ninguna batería presente en el circuito, cuando el flujo magnético cambia en el tiempo, ¿no? Eso es lo que dice Faraday. Y lo expresa de esta manera. Dice que la fuerza, acá tenemos expresión matemática, dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación respecto al tiempo del flujo magnético. ¿Está bien? Que atraviesa ese circuito. Este es en el caso que la espira tenga una sola vuelta, que es el caso este, o puede ser que tengamos una bobina, una FEN inducida en una bobina de n vueltas, que sería el caso este, donde n, este número, es el número de vueltas. Número de vueltas o número de espira de la bobina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá les puse el signo negativo que aparece acá, corresponde a la ley de Lenz, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Entonces, se puede establecer una FEN electromotriz inducida variando el flujo magnético a través de un circuito, ¿no? Fíjense que en el caso que teníamos acá, que el imán se quedaba quieto con respecto a la espira, el flujo magnético era constante. Si el flujo magnético no varía en el tiempo, no hay corriente inducida en el circuito, ¿no? Bueno, esta corriente que aparece acá, ¿no es cierto?, inducida, es producida, se llama corriente inducida, es producida por una FEN inducida. ¿Está bien? Muy bien. Flujo magnético, que ya se los había comentado. El flujo magnético, ¿sí?, se define de manera similar al flujo eléctrico, ¿no es cierto? Y acá en el caso del flujo magnético tiene una unidad particular que se llama Weber, ¿sí? Cambio en el flujo eléctrico es simplemente Newton metro cuadrado sobre Coulomb en el campo eléctrico, ¿no? Fíjense en este caso, esto es un ejemplo, un caso particular, donde tenemos un campo magnético uniforme y una espira, ¿no es cierto?, que encierra una superficie de área A. ¿Sí? Área de la superficie. ¿Está? Está acá. Esta sería la espira,
tenemos, esta área encierra una superficie, que es lo que está acá, esto que está acá, todo eso de área A. ¿Está bien? Y las líneas verdes, las líneas verdes son el campo magnético. Fíjense que, a ver, voy a limpiar un poco el dibujo. Ahí. Lo voy a dibujar al vector A. Ahí estaría el vector A. Acuérdense que el área de la superficie no es un vector, pero si lo multiplicamos por un versor unitario, le damos la dirección y el sentido, lo convertimos en vector. ¿Estamos? Acá tenemos el campo magnético, vector campo magnético, acá. Ahí, B. Y entre el vector campo magnético y el vector área hay un ángulo que es θ. ¿Está bien? En este caso, si nosotros planteamos el flujo magnético a través de esa superficie, va a ser la integral del producto escalar de B por diferencial de A. Pero en este caso, B es uniforme. Dijimos que B es uniforme, es decir, todas las líneas van a ser paralelas, ¿no? Entonces saco el signo integral B por la integral de diferencial de área. ¿Está bien? Y la integral de diferencial de área no es ni más ni menos que el área. Por lo tanto, esto me queda que es B por A por el coseno de θ. ¿Perfecto? Entonces, el flujo a través de esa espira va a ser igual a B por A por el coseno de θ. Si nosotros planteamos la ley de Faraday, ¿sí? La Fe inducida, dice, es igual a la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético, que sería esto. ¿Está bien? Y este sería el número de vueltas, ¿no? Pero en este caso particular, el flujo magnético tiene esta cantidad que está acá. Por lo tanto, lo reemplazo al flujo magnético y lo escribo acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que esto, que la Fe inducida, va a existir si alguna de estas cantidades cambia en el tiempo. Cualquiera de estas cantidades que he marcado ahí, subrayado, cambia en el tiempo, va a aparecer una Fe inducida en esa espira, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, para que exista esta Fe inducida, acá le pusimos, para que exista esta Fe inducida puede cambiar. B cambia en el tiempo, puede cambiar el área en el tiempo, o puede cambiar θ. Cualquiera de esas tres magnitudes que cambia en el tiempo puede producir una Fe inducida. O también podemos agregar una más, una combinación de las anteriores. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que dice Faraday, ¿va a existir una Fe inducida en una espira? Fíjense que esta Fe inducida va a dar origen a una corriente inducida, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin conectar ninguna batería, en el caso que el flujo magnético cambie en el tiempo, ¿no es cierto? Y para que el flujo magnético cambie en el tiempo, tiene que cambiar la magnitud de B en el tiempo, el área de la espira en el tiempo, θ, que es el ángulo formado entre el vector área y el vector campo, va a cambiar en el tiempo, o una combinación de las anteriores. ¿De acuerdo? Esto que lo tengo acá, se los escribí acá. Todo esto está escrito ahí, así que no se hagan problemas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora el caso de la aplicación de la ley de Faraday, ¿no? Ley de inducción de Faraday. Vamos a ver este caso, una Fe por movimiento, ¿no es cierto? Una Fe inducida en un conductor que se mueve
a través de un campo magnético. El conductor en movimiento sería este que está, este rectángulo gris, si se puede decir gris, este rectángulo gris, que se mueve en dirección perpendicular a la dirección del campo magnético, que son las cruces esta. Acá fíjense, acá está el campo magnético, acá está indicado, con estas cruces está indicado el campo magnético, y este rectángulo que tenemos acá sería el conductor. Fíjense que el movimiento del conductor es perpendicular a la dirección del campo magnético y se mueve con una velocidad v. ¿Estamos? En este caso, el conductor, como ya sabemos, todos conductores tienen cargas en el interior que pueden moverse libremente dentro del conductor, ¿no es cierto? Yo lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean bien. Fíjense que si el conductor está en movimiento, vamos a suponer cuáles son las cargas que se pueden mover. Bueno, vamos a suponer que ahí tenemos un conductor y ahí tenemos las cargas, dijimos las cargas, un conductor metálico, las cargas negativas son las únicas que se pueden mover libremente dentro de él. Si este conductor se mueve con una velocidad v, por ejemplo, dentro del campo magnético, ¿qué va a pasar? El conductor se mueve, la carga se mueve con el conductor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que sobre esa carga actúe una fuerza de origen magnético. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en una carga Q que se mueve con una velocidad v en un campo magnético v, recibe una fuerza de origen magnético que tiene dirección perpendicular al campo magnético y a la velocidad con que se mueve esa carga. Pero en este caso, fíjense que la carga que nosotros estamos considerando son las negativas. Por lo tanto, la carga negativa, ¿sí? Esto respondía al producto vectorial FB es igual a Q por B por B. ¿Está bien? La dirección de la fuerza magnética respondía a este producto vectorial. Pero en el caso de una carga negativa, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la dirección de la fuerza magnética sobre una carga negativa? Tenía dirección contraria a la de una fuerza, de una carga positiva. Por lo tanto, en este caso, la fuerza magnética va a estar en esta dirección. ¿Está bien? Fíjense que el producto vectorial me daría una dirección como esta. Pero al ser una carga negativa, la fuerza magnética es opuesta a la de una fuerza magnética sobre una carga positiva. ¿Está bien? Entonces, si este conductor, volvamos acá en este caso, si este conductor se mueve en dirección perpendicular a la dirección del campo magnético con una velocidad v, las cargas se van a mover con este conductor y sobre las cargas va a actuar una fuerza de origen magnético tal como lo hemos expresado acá. Va a hacer que esa carga negativa, producto del efecto de la fuerza magnética, se vaya hacia el extremo, digamos, extremo inferior de la pantalla, hacia este extremo del conductor. Entonces, acá yo indiqué una carga negativa, pero todas van a estar afectadas bajo la influencia de esa fuerza magnética. ¿Qué va a pasar? Si todas las cargas negativas se van al extremo inferior de la pantalla, me van a quedar en la parte superior todas las cargas positivas. ¿Está bien? Ahí me van a quedar positivas. Entonces, al haber esta distribución de carga, va a aparecer entre las cargas, entre los extremos, un campo eléctrico. Acuérdense que la dirección del campo eléctrico siempre es entre la carga positiva y la carga negativa. Ese campo eléctrico también va a actuar sobre las cargas negativas, generando efectuando una fuerza de origen eléctrico que va a tener esta dirección.
¿Está bien? Como es una carga negativa, la fuerza que va a actuar sobre esta carga va a tener dirección opuesta al campo, ¿no? ¿Y estas cargas hasta cuándo se van a mover hacia los extremos? Bueno, hasta que llegue un momento donde la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se igualen. ¿Está bien? En ese momento las cargas van a dejar de moverse dentro del conductor, que es el dibujo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, ahí está la fuerza eléctrica, está la fuerza magnética, bueno, esta diría B, fuerza magnética, y acá aparece el campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora bien, esa fuerza eléctrica se iguala con la fuerza magnética, en este caso, sería Q por E igual a Q por B por B. Pero acá era un producto vectorial, pero nosotros dijimos que la velocidad era perpendicular al campo magnético. La velocidad con que se movía ese conductor perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, el producto vectorial se puede escribir de esta manera. Fíjense, de esta igualdad nosotros podemos cancelar las cargas y nos queda que el campo eléctrico dentro del conductor va a ser igual a la rapidez con que se mueve ese conductor multiplicada por la magnitud del campo magnético. ¿Está bien? Ahora, si nosotros consideramos que el campo eléctrico dentro del conductor es constante, podemos decir que la diferencia de potencial que existe entre los extremos del conductor, entre este extremo y este extremo, va a ser igual a E por L. Es decir, el campo eléctrico, que sería uniforme dentro del conductor, por L, que es los puntos que yo estoy considerando entre los extremos del conductor. ¿Está? Por lo tanto, esto lo podemos considerar, como que E, dijimos que era igual a la rapidez por la magnitud del campo magnético, por lo tanto decimos que B por B por L. Entonces puedo decir que la diferencia potencial que se produce entre los extremos del conductor es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético donde se mueve el conductor por la distancia o la longitud del conductor entre los extremos por la rapidez con la que se mueve. Es decir, esto va a depender de estas tres magnitudes: de la magnitud del campo magnético, de la longitud del conductor y de la rapidez con que se mueva ese conductor. ¿Estamos? La pregunta sería, ¿en cuál de los dos extremos el potencial es más alto? ¿Cuál de los dos extremos el potencial es más alto? ¿El extremo superior o el extremo inferior? De acuerdo a la pantalla. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, esto, lo que le acabo de decir, está acá, está expresado todo, ¿sí? Nada más que acá yo lo ordené de esta manera. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. ¿Está bien? Bueno, acá también está la respuesta que yo le dije, de la pregunta que yo les planteé, de cuál de los dos extremos el potencial es más alto. Ustedes acuérdense que el potencial de una carga positiva es mayor que cualquier otro potencial eléctrico de una carga negativa, ¿no? Por lo tanto, el extremo superior está a un potencial más alto que el extremo inferior. En este caso, este más alto que este otro. ¿Estamos? Ahora vamos a suponer que este conductor, que está en movimiento, ¿no es cierto?, forma parte de un circuito cerrado, una espira cerrada. Forma parte de un circuito. Este es el conductor que está en movimiento. Este tiene la longitud L y está en contacto con estos rieles, podemos decir, con estos otros conductores, pero no hay rozamiento ahí. Es decir, no va a haber pérdida de energía por rozamiento. ¿Estamos? Fíjense que en este caso yo voy a aplicar una fuerza, esta es fuerza aplicada.
para desplazar el conductor hacia la derecha. ¿Sí? Miren acá. Nosotros hemos planteado que, según lo que dice Faraday, que va a existir, este símbolo es desigual, ¿no es cierto? Entonces, va a existir una FEN inducida cuando cambiamos la magnitud de B en el tiempo. ¿Está bien? O cuando cambiamos el área en el tiempo. O cuando cambiamos θ, cambia en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer caso? ¿Cuál sería el primer caso? O dijimos también una combinación de las anteriores. ¿Cuál sería el primer caso? Donde la magnitud del campo magnético cambia en el tiempo. En estos casos, acuérdense que el flujo magnético era igual a B por A por el coseno de θ. ¿Está bien? Entonces la FEN inducida era el negativo de la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Entonces en este caso sería B por A por el coseno de θ. Ahí está. ¿Cuál sería el primer caso? Este primer caso. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cuál sería el primer caso acá que planteamos nosotros? ¿No habrán dejado grabando la clase y se fueron a tomar el café? ¿Qué pasa en esta situación? Cuando yo el imán lo acerco o lo alejo. ¿Por qué cambia el flujo a través del área de la espira? ¿Por qué cambia el área? ¿El área? El área es esta. Ese es el área. Si yo acerco o alejo el imán, ¿qué va a pasar? Cambia la magnitud del campo magnético. Ustedes acuérdense que el imán, donde se manifestaba con mayor intensidad el campo magnético, eran los polos, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es norte, este es sur. Entonces, el imán acá, en los polos de un imán, el campo magnético es más intenso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo acerco el imán a la espira, el flujo va a ir aumentando. ¿Está bien? Más líneas de campo van a atravesar el área de la espira. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Y si yo lo alejo, va a ir disminuyendo la magnitud del campo magnético. Entonces, en esta situación, B cambia la magnitud. Ojo que no es el campo. La magnitud del campo cambia en el tiempo. ¿Está bien? ¿Qué pasa, profe? Dice, si dejamos el imán quieto y movemos la espira. No pasa nada, es exactamente lo mismo. Mientras haya un movimiento relativo entre el imán y la espira, eso va a cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? Aumentan las líneas de campo, dicen acá. Perfecto. Bueno, entonces, la primera situación que hemos planteado nosotros acá, ya la vimos cuando hay ese movimiento relativo entre el imán y la espira. Ya sea muevo el imán con respecto a la espira o muevo la espira con respecto al imán. No importa, mientras que haya un movimiento relativo entre ambos. Es más difícil mover la espira porque está conectada al amperímetro, pero si ustedes lo logran no hay ningún problema. Bueno, en este caso que vamos a ver ahora, que este conductor que está en movimiento forma parte de una espira cerrada, forma parte de un circuito básicamente, nosotros vamos a ver el segundo caso, este segundo caso, donde el área del circuito va a cambiar en el tiempo. Fíjense acá, acá está el conductor en movimiento, ¿sí? Fíjense que este circuito inicialmente tiene esta área.
¿De acuerdo? Pero conforme el conductor se mueva hacia la derecha, esa área va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y si aumenta el área, ¿qué va a pasar? Aumenta el área. Si cambia el área en el tiempo, va a cambiar el flujo. Si cambia el área en el tiempo, va a cambiar el flujo en el tiempo, ¿no es cierto? Y si cambia eso en el tiempo, va a producir una fe inducida. ¿Está bien? Vamos a ver si lo podemos demostrar a eso. Bien. ¿Cuál sería el flujo magnético a través del área de esa espira? Bueno, en ese instante, fíjense que el área, perdón, es esto. ¿A qué es igual el área? En este caso, en ese instante, el área de la espira va a ser L por X. ¿Está bien? Por lo tanto, el flujo, fíjense que el campo magnético sigue siendo uniforme, que el flujo magnético va a ser igual a B por A. Pero A es L por X, el lado por lado, L por X. Entonces, en este caso, el flujo va a ser igual a B por L por X. ¿Está bien? Ahora, si planteamos la ley de Faraday, decimos que la fe inducida, en este caso, va a ser igual al negativo de la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Por lo tanto, lo vamos a poder escribir de esta manera, lo voy a escribir acá. La FEM va a ser menos la rapidez diferencial de B por L por X sobre diferencial de T. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cambia la magnitud del campo magnético en este ejemplo? ¿Cambia esto? Eso es constante, ¿está bien? Porque el campo magnético es uniforme. ¿Cambia la longitud L? ¿Cambia la longitud del conductor? Tampoco, porque es constante. Entonces, lo que cambia en este momento es la posición, fíjense, a medida que yo lo desplazo hacia la derecha. Fíjense que acá voy a tener otra posición. Por lo tanto, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. B, la magnitud de B, por L, por diferencial de X sobre diferencial de T. ¿Y qué es diferencial de X sobre diferencial de T? Bueno, es la velocidad con que se mueve este conductor hacia la derecha. Por lo tanto, esto es igual a la velocidad con que se mueve el conductor a la derecha. Entonces puedo decir que acá tengo menos B por L por B. Entonces, la fe inducida, en este caso, va a ser igual a B, la magnitud del campo magnético, por L, la longitud del conductor, por la rapidez con que se mueve ese conductor. Esto es similar a la fe por movimiento que habíamos deducido en este conductor, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que es la misma fórmula. Entonces, hemos obtenido la fe por... Es decir, moviendo el conductor hacia la derecha, yo voy a inducir en el circuito una FEN que va a dar origen a una corriente inducida, ¿no es cierto? Que si esta resistencia del circuito que está expresada acá es una lamparita, en ese caso, el paso de la corriente se va a encender esa lamparita. ¿Está bien? ¿Podría determinar cuál es el valor de la corriente inducida? Porque esta FEN inducida, por movimiento de este conductor, va a dar origen a una corriente inducida. ¿Cómo calculo la corriente inducida? Bueno, la corriente inducida la voy a calcular con la ley de Ohm. Y va a ser igual. Voy a tomar en valor absoluto la FEN inducida sobre la resistencia. Por lo tanto, si la FEN inducida es todo esto, voy a tener que la corriente inducida en el circuito va a ser igual a B por L por B sobre R. ¿Está bien?
¿Estamos hasta ahí? Esa sería la corriente inducida. Ahora, esa corriente inducida, cuando pase por la resistencia, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando las carguitas pasaban por la resistencia, chocaban con los átomos empezaban a vibrar, aumentaba la energía interna, aumentaba la temperatura y se disipaba cierta energía, ¿no? ¿Y de dónde sale esa energía que se disipa por efecto? ¿Cómo se llamaba el efecto ese, el calor? ¿Cómo se llamaba el efecto? Joule, perfecto, muy bien. Esa energía interna se disipaba, se transmitía al ambiente en forma de calor y se llamaba efecto Joule. ¿Y de dónde sale esa energía? Bueno, esa energía va a salir producto de la conversión de energía, porque va a haber acá, al mover este conductor hacia la derecha con una fuerza, yo estoy realizando un trabajo. ¿Está bien? Estoy realizando un trabajo, le estoy transfiriendo energía mecánica al circuito que luego se va a convertir en energía eléctrica, ¿no es cierto? Fíjense que yo al aplicar esta fuerza, al moverla hacia adelante, hacia la derecha, estoy realizando un trabajo. Entonces, estoy transfiriendo energía, como el trabajo, un método de transferencia de energía, le estoy transfiriendo energía al circuito, ¿no? Energía mecánica al circuito, que luego, como decíamos recién, se va a convertir en energía eléctrica. ¿Y cómo lo puedo cuantificar a eso? Bueno, vamos a ver acá. La potencia, en este caso la potencia mecánica, va a ser, la puedo expresar por la fuerza aplicada. Acuérdense que potencia como la rapidez de transferencia de energía, ¿no? La fuerza, potencia, diferencial de U sobre diferencial de U. Ahí está. La potencia mecánica, física 1, la puedo expresar como la fuerza aplicada por la rapidez que tiene esa barra al moverse hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, fíjense que esa fuerza aplicada, que es la que tenemos acá, voy a limpiar un poco el dibujo porque no se entiende mucho. Fíjense que acá yo aplico una fuerza, se establece una corriente, ahí, una fena inducida y una corriente inducida en el circuito. ¿Está bien? Pero por el conductor también circula la corriente, ¿no? A través del circuito cerrado. Cuando el conductor transporta una corriente y se mueve en un campo magnético, va a aparecer una fuerza de origen magnético sobre el conductor, ¿no es cierto? Esa fuerza de origen magnético en el conductor va a ser igual a la corriente que se establece por el conductor, multiplicada por la longitud del conductor y por la magnitud del campo magnético. Ahora bien, si yo lo quiero mover a la derecha con una fuerza aplicada a velocidad constante, esa velocidad tiene que ser constante, por lo tanto, estas fuerzas tienen que ser iguales y de sentido opuesto. Si estas dos fuerzas no son iguales y de sentido opuesto, habría, si esta suma no me da 0, habría una aceleración de la barra. Pero yo quiero moverlo a velocidad constante. Por lo tanto, la fuerza aplicada y la fuerza magnética tienen que ser exactamente igual. Entonces, la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza magnética. ¿Para qué? Para que esa barra conductora se mueva con velocidad constante. ¿Tá? Si no, eso va a aparecer una aceleración. Y la fuerza magnética es igual a I por L por B, que dijimos recién, porque el conductor es perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces puedo decir que esta potencia mecánica, ¿no es cierto?, esta rapidez con que transfiero energía mecánica y que luego se va a convertir en energía eléctrica, es igual. FB
F aplicada es I por L por B. ¿Está bien? Por B, la rapidez de esa partícula, de esa barra conductora. ¿Está bien? Pero nosotros habíamos deducido que la corriente es esta cantidad. Por lo tanto, puedo escribir a esto como, en definitiva, B cuadrado, L cuadrado por B cuadrado sobre R. ¿Está? Entonces, todo eso, esa potencia de entrada al mover esta barra, es igual a toda esta cantidad que tengo acá. ¿Está bien? Ahora, nosotros dijimos que la FEM inducida es B por L, la magnitud del campo, por la longitud del conductor, por la rapidez con que se mueve. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como E cuadrado sobre R. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, que esta energía mecánica se convirtió en energía eléctrica. ¿Se acuerdan ustedes de la potencia eléctrica? Igual a I por B, ¿no es cierto? I por delta B. O también podemos decir que la potencia era delta B cuadrado sobre R. Potencia eléctrica, ¿no? Esta potencia entregada a la resistencia, ¿de dónde sale? De la potencia, perdón, esta energía entregada a la resistencia sale de la energía que realizamos cuando hicimos el trabajo al mover la barra. ¿Está? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir acá? Que la energía mecánica producida por esta... Voy a limpiar un poquito. Que la energía mecánica, a raíz de toda esta cuenta que hicimos acá, podemos decir que la energía mecánica producida por la fuerza aplicada, una fuerza exterior, ¿no es cierto?, al sistema, se va a convertir en energía interna, ¿dónde? En la resistencia, la cual va a ser disipada por calor, ¿no es cierto?, por el efecto Joule. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Bueno, eso es lo que les he comentado yo. Está todo escrito acá. Esto que les he dibujado acá, esto que está acá, es un circuito equivalente a este otro que está acá, que es, ¿sí? Por eso le he dibujado. Fíjense que acá le he puesto como le he dibujado como una FEM física, pero en realidad esa FEM es una FEM por movimiento de esta barra. ¿Está bien? ¿Sí? De este conductor en movimiento. Y ahí le puse la FEM producida por movimiento, B por L por B, ¿no es cierto? Y acá cómo calcular la corriente en el circuito. Está todo explicado. Acá está. La potencia mecánica ¿sí?, es igual a la potencia eléctrica. Muy bien. Bueno, ahora sí nos toca ver la ley de Lenz. Nosotros habíamos enunciado recién que la ley de inducción de Faraday, también conocida como ley de Faraday-Lenz. ¿Sí? Ley de Faraday-Lenz. Esta es la ley de Lenz. Y dice lo siguiente. La corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. ¿Qué es lo que dice eso? Miren, acuérdense de este ejemplo que es el primero que vimos nosotros. Cuando el imán se acercaba, ¿sí?, las líneas de campo que atravesaban el área de la espira aumentaban, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
si hay un cambio del flujo a través del área de la espira, se induce una corriente, que sería esta. Y esta corriente va a tener una dirección tal que crea su propio campo magnético, ahí lo vamos a poner, el campo magnético de la corriente I, ¿no es cierto?, que se opone al cambio de flujo. Es decir, acá el flujo va aumentando porque las líneas de campo van aumentando. Acá el flujo va aumentando porque las líneas de campo van aumentando. La intensidad del campo magnético va creciendo. ¿Está bien? Entonces, si hay cambio de flujo, hay una corriente inducida. Y la corriente inducida tiene la dirección tal que crea su propio campo que se opone al flujo magnético, en el área encerrada por la espira. Fíjense que acá, en el dibujito que está al lado, estas son las líneas de campo. Estas son las líneas de campo que crea la corriente inducida. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaba cuando el imán se aleja? Cuando el imán se aleja, el flujo magnético va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, si el flujo magnético va disminuyendo, la corriente inducida cambia de dirección, fíjense que cambia de dirección, ¿sí?, para crear su propio campo magnético que se opone al cambio de flujo. ¿Está bien? Por eso nosotros notábamos en el primer experimento de Faraday, que cuando se acercaba el amperímetro, el mini amperímetro, indicaba el paso de la corriente en una dirección dada. Pero cuando se alejaba el imán, ¿no es cierto?, detectaba el paso de la corriente, pero en una dirección contraria a la anterior. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos de nuevo el campo magnético producido por la corriente inducida. Fíjense que se opone al flujo, al cambio de flujo. Lo que trata de hacer es conservar el flujo tal como estaba antes, ¿no es cierto? Eso es lo que intenta hacer la corriente inducida. Bueno, en el caso del ejemplo que vimos recién, este ejemplo, fíjense, cuando la barra se mueve a la derecha, con una velocidad v, la corriente inducida tiene esta dirección. ¿Por qué? Porque está aumentando el flujo. Fíjense que acá está aumentando el flujo. Entonces, la corriente inducida va a generar un campo magnético que se opone a ese crecimiento del flujo. ¿Está bien? Eso por la ley de Lenz. Ahora, si la barra se mueve a la izquierda, el flujo va a estar disminuyendo. ¿Está bien? Por lo tanto, la dirección de la corriente inducida va a cambiar para generar su propio campo magnético que se oponga a esa disminución de flujo. ¿Está bien? Acá lo vamos a poner así. Ahí. En este caso sería, ahí está. ¿Estamos? Y acá está mal dibujado. Esto sería ahí. Ese sería el campo magnético. ¿Está bien? A ver. No, al revés. Exactamente al revés. Están los dos. Exactamente al revés. La regla de la mano derecha. Este sería así. Y este sería al revés. Ahí está. Bueno. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? O sea, sería el campo magnético que se forma sería contrario a la dirección de movimiento. No. Es respecto al cambio de flujo. ¿Está bien? Acá te dice que la corriente inducida es por la fén inducida, ¿no es cierto? En una espira está en la dirección tal que crea su propio campo magnético. Este es el campo magnético creado por la corriente inducida, que se opone al cambio de flujo en el área encerrada en la espira.
Este cambio de flujo es el que le da origen a la corriente inducida. ¿Está bien? Si el flujo, que es el caso este, si el flujo está aumentando, ¿está bien? La corriente va a tener esta dirección para crear su propio campo magnético, ¿sí? Para crear su propio campo magnético que se oponga a este cambio, a este aumento de flujo. ¿Está bien? Ahora, si el imán se aleja, el flujo va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Por lo tanto, la corriente va a cambiar de dirección para crear un campo magnético que se oponga a ese cambio de flujo. ¿Sí? Sí. Trata de mantener el estado que estaba antes. Trata de conservarlo, ¿no? A eso se refiere. Mire, acá está lo que yo les estaba diciendo. En cualquier caso, la corriente inducida tiende a mantener el flujo original a través del área encerrada por la espira de la corriente. ¿Estamos? Tal cual como estaba en un instante antes de que empiece a cambiar el flujo. A eso se refiere. Por eso es el signo menos que tenemos ahí en la ley de Faraday, que se conoce como ley de Faraday-Lenz. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Creo que sí. Fíjense. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, FEN inducida. Cambiamos B en el tiempo. Cambiamos el área en el tiempo. Estos dos ejemplos lo vimos. ¿Qué nos faltaría ahora? Cambiar θ en el tiempo, ¿no es cierto? Este lo vimos, este fue el primer ejemplo, este sería el segundo, y ahora vamos a ver el tercero, que es θ cambiar en el tiempo. Que sería el caso de un generador de corriente alterna. ¿Está bien? Este dibujito que tenemos, este dibujo que tenemos acá es un esquema de un generador. ¿Está bien? ¿Sí? Que estos generadores eléctricos, tal como se muestra en la figura, fíjense, hay un imán, acá este es un imán como fuente de campo magnético, ahí. Hay una fuente de campo magnético. B. Hay una espira conductora, ¿no es cierto? Y esa espira conductora está conectada a dos anillos, anillos deslizantes, anillos de contacto. Acá, ahí está la espira. Ahí están. Y esos anillos deslizantes se conectan a través de dos escobillas a una lamparita, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, el principio de un generador de corriente alterna es recibir energía por trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que este es el eje de la espira, alguien que mueva ese eje de la espira y después se va a inducir una corriente, ¿no es cierto? Una corriente de tipo corriente alterna, ¿no? Es decir, lo que pasa acá es recibe trabajo, energía mediante trabajo, y luego la transfiere al exterior por medio de una transmisión eléctrica. Si ustedes me permiten un minuto. Es como, Es un generador de corriente alterna, transforma energía mecánica en eléctrica, convierte. A ver, déjenme ver un minuto, por favor. Sí, como no hacen eso las centrales hidroeléctricas. Claro, una central hidroeléctrica, una central termoeléctrica, ¿sí? La central hidroeléctrica lo que tiene es que ese trabajo, esa entrada de energía por trabajo, lo hace el movimiento del agua. El movimiento del agua entra en una turbina, mueve las aspas de una turbina. ¿Por qué no? Ahí está. Mueve las aspas de una turbina y eso hace que se mueva la espira, ¿no es cierto? Y luego genera la energía eléctrica.
Bueno, este es un generador de corriente alterna. Mire, el imán como fuente de campo magnético, ahí está el campo magnético, ¿sí? Acá está la espira, están los dos anillos deslizantes, las escobillas, y acá no tenemos una lámpara, sino tenemos un aparato que indique la diferencia de potencia. ¿De acuerdo? Bien. Acá nosotros tenemos esta situación, ¿no? Si yo la pongo en movimiento, va a generar este movimiento, bueno, lo va a hacer la misma máquina, ¿sí? Este movimiento lo va a hacer la misma máquina, pero lo puede ser una central hidroeléctrica, como dice el compañero, una termoeléctrica. La termoeléctrica, ya lo voy a hacer un esquema. La termoeléctrica lo que tiene diferencia es que el que genera el movimiento, ¿no es cierto?, es el vapor de agua, o también puede ser una central nuclear, ¿no es cierto?, que también generan vapor de agua y mueven las turbinas, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el esquema, ya lo seguimos viendo, ¿no? Ahí está el campo magnético, está la espira, el área de la espira. Bueno, veamos acá qué es lo que tenemos. Acá nosotros vamos a tener el área de la espira que es B uniforme. La magnitud de B o B uniforme, vamos a poner acá. El área constante, ¿no es cierto? Área constante. Área constante. Bien. Y lo que va a cambiar acá en este caso va a ser tita. ¿Qué va a ser? Fíjense acá, lo voy a mostrar. Acá está la espira, ¿no es cierto? Este tiene n vueltas, n espiras. Acá está el eje, ¿no es cierto? Esto se mueve con una rapidez angular omega, ¿sí? Acá está el vector área y acá está el vector campo. Ahí está el vector campo. Eso. Y tita es el ángulo entre el vector área y el vector campo. Conforme la espira se mueva, fíjense que el área no va a cambiar, el área de la espira no cambia, sí cambia la orientación de la espira, nada más. El área no cambia, el campo magnético no cambia, pero al poner en movimiento esta espira va a haber un cambio de tita en el tiempo, ¿no es cierto? Que era lo que habíamos planteado acá. Tita cambia en el tiempo. Perfecto. Veamos acá. ¿Cuál sería el flujo? El flujo magnético, en este caso, sería B por A por el coseno de tita. ¿Está bien? Fíjense que la espira se mueve con una rapidez angular omega, entonces yo puedo decir que tita, el ángulo, lo puedo expresar en función de la rapidez angular en el tiempo, omega t. ¿De acuerdo? Acuérdense que omega, la rapidez angular, tiene que ver con el desplazamiento angular y el tiempo en que se produce ese desplazamiento angular, ¿no? Por lo tanto, este flujo magnético lo puedo expresar por B por A por el coseno de omega t. ¿Está bien? Si aplico la ley de inducción de Faraday, voy a decir que la Fn inducida en esta bobina que está rotando, que está en rotación, va a ser igual a n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a menos n, la derivada con respecto al tiempo de B por A por el coseno de omega t. Ahora, fíjense que A, en este caso, B y A son constantes. Lo único que va a cambiar es el ángulo. Entonces yo puedo escribir todo esto que tengo acá como la Fn inducida es menos n por B por A por la derivada con respecto al tiempo de coseno de omega t. ¿Y eso qué me daría? Bueno, eso me da que la Fn inducida es igual a n por B por A por omega seno de omega t. ¿Está bien? ¿Estamos? Fíjense que acá en este caso la Fn va a ser máxima cuando el seno de omega t sea igual a 1. En ese caso, la Fn va a ser máxima. Y para que el seno de omega t me dé 1, ¿cuánto tiene que valer omega t?
Omega T tiene que ser 90 grados o 270 grados. En ese caso, el seno de omega t va a ser igual a 1. Por lo tanto, ahí voy a tener el valor máximo de la FEN, que sería N por B por A por omega. Por lo tanto, puedo decir que la FEN inducida en esta espira en rotación va a ser igual a la FEN máxima por el seno de omega t. ¿Está bien? Va a depender de esto el valor que tome la FEN inducida. Esta expresión que tenemos acá la podemos graficar. Fíjense acá. Acá tenemos la FEN inducida. La FEN inducida tiene un valor máximo, acá, positivo, luego tiene valores 0, disminuye ese valor, tiene valor 0, tiene un máximo negativo y vuelve a repetirse. Es decir, que toma valores positivos y toma valores negativos, ¿no? Esta es la característica de del generador de corriente alterna. Veamos ahora en la gráfica. A ver. ¿Lo ven acá? A ver si me permite escribir esto. Miren acá el flujo. Este es el flujo magnético. ¿Lo ven? Bueno, esta es la FEN inducida. Nada más que le llama U acá. Este es el valor máximo y este es seno de omega t. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Miren, vamos a ver acá. Le vamos a dar play. Esta es la gráfica del flujo, cómo va a ir variando el flujo y la unidad es Weber. Y acá cómo va a ir cambiando la FEN inducida, ¿no? Acuérdense que esta es la FEN inducida que nosotros hemos indicado acá como la FEN inducida. Ahí. Veamos. Vamos a darle un poquito de... Mire, ahí la ponemos en rotación. Bueno, ahí estamos. Más despacito. Miren el flujo, cómo va variando el flujo de acuerdo a lo que va rotando la espira. Y miren la FEN inducida. ¿Sí? Acá lo podemos observar en este instrumento que me está midiendo el voltaje. ¿Sí? Fíjense, en un momento dado yo le voy a aumentar la rapidez de rotación, la rapidez angular. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Aumento más la rapidez. ¿Qué cambio notan así grande? La FEN, creo que se llama, la que es E, o Ahí yo lo disminuyo, mire. o sea, el gráfico azul, no me sale el nombre ahora. El gráfico azul, la FEN inducida, ¿no es cierto? Eso. ¿Cómo es el valor máximo de la FEN inducida? ¿Cómo es comparado el valor máximo cuando tiene mayor rapidez? Más rápido. La FEN inducida es directamente proporcional a la rapidez del cambio del flujo, de rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético. Es decir, más rápido se mueve, más rápido cambia el flujo, más FEN inducida tengo. Ahora, si yo lo hago más lento, cuando el flujo cambia más lento, la FEN inducida tiene menor valor. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Mire el valor, mire, el flujo va cambiando lento acá. Y acá el valor de la FEN inducida es pequeño. Pero ahora yo voy a aumentar la rapidez de cambio del flujo. Mire. Miren la FEN inducida, cómo aumentó. ¿Sí? ¿Dónde se daría? Vamos a hacerlo cero de nuevo. Vamos a hacerlo lento. A ver, lento. Vamos a hacer paso a paso. Ahí. ¿Dónde sería? Ahí. El vector área y el vector campo, ¿cómo son?
Fíjense acá el flujo, ¿no? ¿Cómo es el vector área y el vector campo? ¿Le puedo dibujar acá? Ese sería el vector área. Vamos a aumentar un poquito la pluma. Ese es el vector área. ¿Y el vector campo? ¿Cómo sería? ¿Veamos? ¿Lo ven al vector campo? ¿Dónde estaría? Acá. Paralelo, ¿no es cierto? Ve, ahí está el vector campo. En ese caso, ¿cuánto vale el flujo? Cuando son paralelos. ¿Cuánto vale el flujo? Miren acá. ¿Le doy un poquito? Ah. ¿Lo ven al flujo ustedes ahí? ¿Cuánto es el flujo cuando el vector área y el vector campo son paralelos? Fíjense acá, coseno de omega t. Si son paralelos, ¿cuánto vale omega t? 0. El flujo es máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. Miren, vamos a ver si lo puedo... Esto voy a borrar. A ver si lo puedo mover. Y lo puedo poner... ¡Ay! Se me pasó. Ahí. ¿Cómo es el flujo ahí? Fíjense, vector área, acá, vector área, y el vector campo. ¿Cómo son los vectores ahí? Perpendiculares, ¿no es cierto? 90 grados. El coseno de 90 grados, 0. ¿Cuánto vale el flujo ahí? 0. Exactamente, 0. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo dejo que corra? Para que lo vean todos. Bueno. Miren cuando aumento yo la rapidez del cambio del flujo. Aumenta la fe inducida, ¿no es cierto? Este es el principio de funcionamiento de un bueno, generador de corriente alterna. Uy, se me salió. A ver. Bueno. Quería mostrarle otra cosa. Si ustedes me esperan un minuto, les muestro. Bueno, este es el generador de corriente alterna, ¿no es cierto? La fe inducida es proporcional a la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético, ¿no? Cuando más rápido cambia el flujo magnético, la fe inducida toma un valor más alto, ¿no? Fíjense ahí. O en la gráfica. La gráfica toma valores más altos. Ahora, miren acá. Ven que esto tiene la espira, tiene las dos escobillas. Fíjense, ¿cuál es la diferencia con este otro dibujo? Con este otro simulador. Les muestro el anterior.
Presten atención ahí. Ahí lo cambiamos. ¿Cuál es la gran diferencia que hay acá? A ver. ¿Cuál es la diferencia que notan ustedes? Lo cambio de nuevo. Miren acá. Miren la gráfica de la fe inducida. Solamente hay como una parte ¿Sí? positiva, Y bueno, o sea, para arriba. miren acá. Miren la fe inducida y miren acá. ¿Y cómo se logra esto, que la fe inducida siempre tenga el mismo signo? Porque el otro cambia de signo, ¿no es cierto? Toma valores positivos y toma valores negativos. Y en este caso siempre toma valores positivos. ¿Eh? ¿También aumentará ese valor cuando yo aumente la rapidez de la espira? Sí, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, este es el principio de funcionamiento de un generador de corriente continua. Corriente continua tiene siempre el mismo signo, ¿no? Es positivo. Si bien no se pone una sola espira, se ponen muchas espiras para que todos estos vacíos que están ahí estén cubiertos y genere una fe inducida de valor constante, ¿no? Se ponen muchas espiras y van cubriendo todos estos espacios que quedan libres ahí. Ahora, para que este sea un generador de corriente continua, fíjense que cambian acá los anillos. Fíjense los anillos acá cómo están. Es un anillo partido, ¿no? Es un solo anillo partido, ¿no? Fíjense el de corriente alterna. Son dos anillos, ¿eh? ¿Sí? Y fíjense cómo va la fe inducida. Toma valores positivos, toma valores cero, toma valores negativos y cero y positivo y así sucesivamente. Y el de corriente continua simplemente es un anillo partido, es un solo anillo partido, y lo que genera una fe inducida con el mismo signo. ¿De acuerdo? Lo demás es exactamente lo mismo que tiene. Fíjense que la agujita siempre se desliza en la parte positiva. En cambio, en este otro caso, toma valores positivos y negativos alternados. Bueno, espero que les haya servido para tomar una idea, ¿no? Bueno, este es el generador de corriente alterna, ¿sí? Reciben energía mediante trabajo, ya dijimos una usina hidroeléctrica o termoeléctrica, ¿no es cierto? O nuclear, ¿no? Y la transfiere al exterior por medio de una transmisión eléctrica, ¿no? ¿Preguntas? La fe inducida en un generador de corriente alterna toma valores positivos, toma valores cero y toma valores negativos. Y acá les puse yo como a modo de complementar que es un generador de corriente continua. Fíjense que está el anillo partido acá, es un solo anillo partido, toma siempre valores positivos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Miren acá, están los dos anillos. Perdón, Luis, no estás compartiendo, ¿eh? Ah, mira, yo hablando y... Sí, no, por eso. Y ahí, después que dejaste de mostrarnos el simulador, ahí aparecen unas preguntas en Pero, el chat. che, ahí, Ahora sí. ahora sí. Bueno, este es el generador de corriente alterna. Se induce una FEN que toma valores positivos, cero y negativo, como les decía yo, estaba indicando acá. Ahí está la FEN inducida en un generador de corriente alterna. Y acá les había puesto yo la diferencia con un generador de corriente continua, que está el anillo partido, es un solo anillo partido, y que siempre toma valores, la FEN inducida toma valores positivos. Por supuesto que esto no es una sola espira, es un conjunto de espiras, ¿no es cierto? Para que estos vayan tomando valores, fíjense, intermedios y después nos dé un valor uniforme, ¿no? ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un generador de corriente continua y un generador de corriente alterna. A ver las preguntas en el chat. Bueno, un generador de corriente alterna, nosotros estamos
la corriente alterna la usamos en lo cotidiano, en encender la luz, en conectar la computadora a un enchufe. Una fuente de corriente alterna es un enchufe. El enchufe que vos tenés en tu casa es una fuente de corriente alterna. Pero ¿por qué llega la energía ahí? Porque hay un generador, ¿no es cierto? En Córdoba tenemos un generador importante que es Embalse de Río Tercero. Hay usinas hidroeléctricas, ¿no es cierto? También está en Embalse está la usina nuclear, pero tengo entendido que está en reparación, lleva un tiempo muy largo, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Todo lo que usamos, el 90% usamos corriente alterna y necesitamos un generador de corriente alterna. Está el Río Negro, el Chocón, también hay una usina importante, y también las usinas acá en el Trinacional, ¿no es cierto? Que no me sale el nombre ahora, pero ya me va a aparecer. Son usinas que generan corriente alterna. Acá en Córdoba, capital, está la del lago San Roque, pero es un generador muy poquito, genera muy poca energía. La usina de Pilar también, esa es una termoeléctrica, utiliza carbón mineral, coque o gas natural. Fíjense que esas dos usinas, las dos tienen el mismo principio de funcionamiento. Lo que cambia es quién mueve este eje, quién lo mueve, ¿no? La hidroeléctrica es el agua en movimiento que incide sobre la aspa de una turbina y la turbina empieza a moverse. Fíjense que en una represa nosotros tenemos agua embalsada, ¿no es cierto?, en una represa, y esta agua tiene una cierta altura, tiene una energía potencial, que si nosotros la dejamos salir por la parte baja, la dejamos salir por ahí, esa energía potencial se transforma en energía cinética, energía de movimiento. Si yo le pongo una turbina ahí, esa energía cinética que trae el agua hace que esa turbina entre en movimiento y empiece a generar energía eléctrica con este principio de funcionamiento. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué es una termoeléctrica? Bueno, la termoeléctrica lo que hace, toma el agua, la calienta, la convierte en vapor, el vapor mueve la turbina y después funciona todo exactamente igual. Y la nuclear también, calientan agua con la energía, ¿sí? En la fusión del uranio, calientan agua, esa agua mueve las turbinas y genera la energía eléctrica. Acá lo que cambia es cómo realizamos la energía de entrada, ¿no es cierto?, por trabajo. Es lo único que cambia. Después el generador, el principio de funcionamiento de un generador de corriente alterna es exactamente igual. Y estos, los de corriente continua, es lo que se usaban antes con los dínamos de los autos. Ustedes son una generación muy nueva, pero antes los autos no tenían alternador, tenían un dínamo. Un dínamo tenía este funcionamiento y generaba corriente continua. Los autos hoy en día tienen corriente continua, ¿no es cierto? Entonces utilizaban estos que se llamaban dínamos, ¿no? Generaban corriente continua. ¿Estamos? No sé si responde la pregunta tuya, Nicolás. Bien, perfecto. Ustedes después pueden buscar en internet cómo funcionan, pueden ampliar más el tema, ¿no es cierto? Bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces acá nosotros vimos cómo inducir, para terminar, cómo inducir una FEN inducida que da origen a una corriente inducida de las 4 maneras. Modificando la magnitud del campo magnético en el tiempo, cambiando el área de un circuito en el tiempo y cambiando el ángulo θ en el tiempo, que sería la orientación entre el vector área y el vector campo magnético, ¿no?
Muy bien. Esto sería la forma de inducir una fe, ¿no? Vamos a ver el tema siguiente, que se llama autoinducción, que es un fenómeno que se produce a partir de la misma ley de Faraday, ¿no? La misma ley de Faraday. Fíjense, acá tenemos un circuito formado por una fuente física. Esto es una fuente física. Tenemos un interruptor, como está acá. Y tenemos una resistencia R. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a poner en juego la ley de Biot-Savart, que dice que un conductor que transporta corriente genera un campo magnético, ¿no es cierto? Y que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Y también vamos a ver que el campo magnético atraviesa el área de una espira, genera un flujo magnético, por lo tanto el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético. ¿Estamos? Fíjense, en un momento dado nosotros cerramos el interruptor acá y aparece una corriente en el circuito, como está acá. Pero lo que pasa es que la corriente, en este caso, la corriente no pasa de un valor cero a un valor máximo, es decir, un valor cero que sería este y su valor, acá lo vamos a poner, no pasa a un valor máximo de la corriente en un tiempo inicial que I sería la Fn sobre R. Este es el valor máximo, este es el valor cero. Cuando yo cierro el interruptor, esto no pasa, no toma un valor de un valor cero a un valor máximo la corriente, ¿no es cierto? En forma instantánea. Lleva un tiempo que la corriente tome su valor máximo, ¿no? Entonces lo que pasa es lo siguiente, si la corriente no toma el valor máximo en un tiempo igual a cero, el campo magnético tampoco generado por este conductor no pasa de un valor cero a un valor máximo en forma instantánea, crece gradualmente. Y si tenemos un circuito, un área de esta espira, ese campo magnético a través del área de la espira va a generar un flujo magnético. ¿Estamos? Fíjense ustedes que acá tenemos un flujo magnético que va a depender del campo magnético y el campo magnético va a depender de la corriente. Entonces, conforme la corriente aumente gradualmente, el campo magnético va a aumentar gradualmente y el flujo magnético a través del propio área de la espira también va a aumentar gradualmente. Por lo tanto, lo que va a pasar acá en este circuito es que se va a autoinducir una FEM. ¿Sí? Una FEM, se va a autoinducir una FEM. Entonces, voy a borrar un poquito para que se pueda ver. Entonces, va a generar una FEM autoinducida. Ahí le voy a poner. Una FEM autoinducida que va a generar una corriente inducida que se va a oponer a la corriente que le da origen a la corriente producida por la FEM. ¿Está bien? Y esa FEM autoinducida es directamente proporcional a la rapidez del cambio con el tiempo de la corriente. ¿Está bien? Multiplicada por una constante de proporcionalidad que se llama inductancia, que depende de la geometría del circuito y de otras características físicas. ¿Está bien? Esta se llama FEM autoinducida. ¿Está bien? ¿Y el fenómeno cómo se llama? Autoinducción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo esto de acuerdo a lo que hemos analizado recién. Pero si nosotros planteamos la ley de Faraday, por la ley de Faraday, no sé qué escribí ahí.
Vamos a borrar acá, vamos a poner Faraday. Por la ley de Faraday, la FEN autoinducida tiene que ser igual, de acuerdo a lo que hemos analizado recién, a el negativo de n, el número de espiras del circuito, puede ser una bobina eso, ahí nosotros dibujamos una sola espira, por la derivada de B del flujo con respecto al tiempo. ¿Está bien? Nosotros sabemos que la FEN autoinducida es directamente proporcional a la rapidez del cambio, ¿está bien? De la corriente en el tiempo, ¿no? Y por la ley de Faraday sabemos que la FEN autoinducida responde a esto, ¿no? Si nosotros combinamos esta ecuación con esta otra ecuación, vamos a tener que la inductancia, que es una constante de proporcionalidad, dijimos que dependía de las características geométricas de la espira y de otras características físicas, va a ser igual a n por el flujo magnético a través del área de la espira sobre la corriente. Pero acá la inductancia no depende de la corriente ni depende de ninguno de otros valores, solamente depende de las características del circuito. Y eso me hace acordar, o trazando una analogía, con la capacitancia de un capacitor, que dependía de las características geométricas, nada más, ¿sí? Ahora, fíjense que la inductancia, a partir de esta expresión que tenemos acá, también la podemos escribir como el negativo de la FEN autoinducida, ¿sí? Por la rapidez de cambio de la corriente. ¿Vamos? Ahora bien, nosotros la podemos escribir de esto, pero no depende de nada. Ya vamos a hacer una cuenta y lo vamos a mostrar. ¿Y cuál es la unidad de la inductancia? Bueno, si ustedes me permiten, voy a borrar acá. Fíjense, con esta expresión decíamos que L sobre DI sobre DT. Ahí está. ¿Cuál será la unidad? Bueno, la unidad la vamos a sacar a partir de esta expresión. La unidad de L tiene que ver con una unidad de la FEM, una unidad de corriente y una unidad de tiempo. Por lo tanto, esto va a ser volt, ampere sobre segundo. Y esto va a ser volt por segundo sobre ampere. Y esto recibe el nombre de Henry. En castellano, Henrio. Pero es Henry, ¿sí? En honor a Joseph Henry. Esa es la unidad de inductancia, ¿no? Volt por segundo sobre ampere. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense ustedes algo más que les quería mostrar. ¿A dónde puede ser? A ver. Bueno, todo lo que yo les comenté está acá escrito, ¿no es cierto? Fíjense, vamos con esta expresión. Fíjense que esta expresión, la inductancia, es igual a la FEN autoinducida sobre la rapidez de cambio de la corriente. ¿Sí? Fíjense que acá está, incluso se los agregué acá, que la resistencia era igual a delta V sobre la corriente. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, la resistencia en un conductor es una medida de oposición al paso de la corriente. Y la inductancia, entonces, bueno, la inductancia lo que va a hacer es una oposición al cambio de la corriente. Es decir, va a impedir, la inductancia de un circuito, va a impedir que la corriente tome valores desde valores cero a valores máximos en forma instantánea. ¿Está bien? Entonces, la inductancia es una medida de oposición al cambio de la corriente. Que no crezca en forma instantánea y tampoco de lo contrario, ¿no es cierto? ¿Sí? Son más o menos análogos, nada más que esto es una oposición al paso de la corriente y esto es una oposición al cambio de la corriente, ¿no? ¿Sí? Esa sería la inductancia y esta sería la resistencia eléctrica en un conductor. Bueno, ¿preguntas? Después vamos a ver el cálculo de una inductancia en una bobina solenoide. Acá tenemos un solenoide.
¿Les parece que dejemos acá? La clase que viene volvemos a retomar el concepto de inductancia o de autoinducción e inductancia, y vemos un ejemplo de cómo se calcula la inductancia. ¿Les parece? Bueno, bárbaro. Entonces, si les parece así, dejamos acá para que no se cansen tanto, y nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora, por el mismo canal. Cuídense mucho. Buena semana para todos. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Suerte. Chao, chicos, que les vaya bien. Suerte. Buena semana. Está fresco hoy. Con las manos heladas. Claro, es que casi que hiciste 2 horas continuas, Luis. Sí, Bien. y por eso no quiero abusar del tiempo de los alumnos. Bueno. Se va Caterina. Chao, Caterina. Muy bien. Bueno, no sé, Luis, si Creo querés que cerrar la estamos. sesión. Sí, por Dale. mí cerramos y cualquier novedad nos estamos comunicando. Dale. Bueno, sí. ¿Te parece? Sí, Igual sí. seguro que nos Bárbaro. vamos a tener que ver, creo que martes o jueves en la Diplo. Claro. Vengo atrasado con esa tarea, esos deberes. Sí, yo también. Me falta la última de Moodle. Exacto, ahí estoy frenado. No hice nada. No, encima no sabes, el día que me quise poner ahí, estuvimos con los sin querer borramos lo que habíamos cargado en el grupo. No era mucho, pero bueno, hay que seguir practicando. Justamente nos dieron esa tarea de hacer la práctica. De todas formas, en la 4 no había nada obligatorio, era todo, digamos, prueba y error. Claro. A ver, Matías, ¿ahí alguna duda? Ahí se está viendo.